Tenemos las 8 de la noche en punto. Empezamos esta semana de Sala de Prensa de Noticias Caracol en vivo, dándoles la bienvenida e invitándolos a que se conecten a través de nuestras plataformas. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, estar aquí leyendo sus comentarios, también a través de Ditu, nuestra aplicación. Un saludo muy especial a todos los usuarios de Ditu que nos ven a esta hora y reportan sintonía. Hoy vamos a hablar de temas políticos porque en los últimos días se ha hablado del partidor presidencial, el partidor electoral de cara al 2026 por cuenta de un incidente del pasado viernes entre el presidente Gustavo Petro y el hombre que le ha manifestado su amor, su idilio, que le dijo: yo, presidente, yo a usted lo amo. El presidente lo regañó en público. Estamos hablando, sí señores, de Gustavo Bolívar, que encabeza las encuestas en varios partidores o en varias encuestadoras, más bien en varias firmas, y eso derivó en una serie de especulaciones alrededor de lo que está pasando en el pacto histórico, el partido de gobierno de cara a las elecciones del 26, pero también las otras fuerzas, cómo se están organizando en el centro y en la derecha ante esto. Ese es nuestro tema de hoy y para eso vamos a escuchar entonces las voces del día que tienen que ver con este incidente que ocurrió en el Catatumbo. De haber escuchado a los representantes de las entidades del gobierno nacional. Buenos días, aquí tarde ya. Rompo el orden del día porque no me parece que sea así. Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, pues ya los que renunciaron, renunciaron. No se puede confundir eso, Angie. Persona que renuncia porque tiene una aspiración, ya se va. Entra su reemplazo, que tiene que venir a hablar. Ahí está el incidente y vamos a ver la respuesta que le dio Gustavo Bolívar al presidente Petro tras este incidente. Yo creo que fue un malentendido porque pasé mi renuncia el 30 de abril y el presidente pensó tal vez que yo ya no era funcionario, pero resulta que el decreto habla de que yo abandono las funciones o estoy hasta el 16 de mayo, es decir, hasta el próximo viernes. Realmente yo amo este proyecto y amo a quien lo dirige, que es el presidente Petro. ¿Finalmente se define que usted va a ser el candidato del petrismo el año entrante? Pues es una situación que estoy considerando porque pues he aparecido de primeras en las encuestas, en dos encuestas distintas, en otras ha aparecido segundo, entonces esto está indicando que hay un querer de la gente o por lo menos un reconocimiento de la gente al trabajo que estamos haciendo, pero yo no quiero ser un obstáculo para que el pacto histórico elija al reemplazo del presidente Petro. ¿Cierto que usted no se siente cómodo con algunas personas que podrían llegar a apoyar el proyecto político del pacto histórico el año entrante? Se necesita tanto el voto duro del presidente como de la opinión y como de las maquinarias. Eso, sin esas tres condiciones, no gana nadie la presidencia y el temor de ello es que en alguna instancia definitiva yo de repente vete la entrada de alguno de estos personajes y esto pueda dañar la elección. Es un incidente, dice Gustavo Bolívar, y la pregunta entonces que nos vamos a hacer a esta hora es hacia dónde debería mirar el pacto histórico si el presidente Gustavo Petro no gusta de Gustavo Bolívar como candidato a la presidencia. Vamos a preguntárselo a nuestro panel de hoy, conformado por Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho. Andrés, bienvenido como siempre. Para usted, para Gabriel y para toda la audiencia. Y está Gabriel Cifuentes, analista político de esta casa, para empezar a hacer esta reflexión. Gabriel, buenas noches. María Camila, para usted, para Andrés y para toda la amable audiencia de Sala de Prensa, muy buenas noches. Tenemos ya las 8 de la noche, 4 minutos, y les hago la pregunta a los dos. Empiezo con usted, Gabriel. ¿Por qué este incidente? Bueno, primero les pregunto abiertamente, ¿a ustedes les parece que este incidente deja ver la inclinación electoral del presidente Gustavo Petro de cara al 26, es decir, que no gusta de Gustavo Bolívar como su candidato de cara a lo que viene a este proceso electoral, Gabriel? Pues María Camila, ciertamente no es el trato más amable, lo cual demuestra No, es un trato pésimo. Sí, pero conocemos el talante del presidente. El presidente se sabe que no es una persona
necesariamente afable con todos sus funcionarios. En repetidas ocasiones y en los consejos de ministros los ha puesto en el paredón, mejor dicho, los ha acusado de los fracasos de su gobierno, de no ser revolucionarios, de dejarse cooptar por el uribismo en sus entidades. Es decir, el trato del presidente Gustavo Petro a sus funcionarios no ha sido o no se caracteriza por ser un trato amable. Ahora, esto que pasó en el Catatumbo, yo sí creo que es muy diciente de lo que está pasando al interior de la Casa de Nariño, sobre todo de cara a las elecciones del 26. Y yo creo, María Camila, que esto podría tener tres explicaciones. La primera, y uno tiene que partir de la buena fe, es el convencimiento del presidente de que ningún funcionario que pretenda tener aspiraciones electorales puede aprovecharse de su posición. Esto puede quizás ser ingenuo, pero lo ha dicho en diferentes oportunidades. Lo segundo es que yo sí creo que hay un malestar que se hizo evidente después del Consejo de Ministros televisado, en el cual varios de sus funcionarios cuestionaron la decisión del presidente de incluir dentro del gobierno a Benedetti, y esto yo creo que pudo haber dejado una herida. Y la tercera razón, que yo creo que es la más probable, digamos, donde yo, si se quiere, pondría mis apuestas, es un cálculo político. Bolívar es quizás la peor apuesta de la izquierda en estos momentos a juicio del presidente. Ya perdió y no de buena manera la campaña a la alcaldía de Bogotá, donde ni siquiera logró el segundo lugar, y también porque probablemente el presidente es consciente que la campaña para elegir el candidato del pacto histórico en el 26 es todavía larga, que no es momento de hacer guiños independientemente de lo que digan las encuestas, y que probablemente cerrarse la puerta con Gustavo Bolívar es también cerrar la puerta a un frente amplio donde seguramente el presidente Gustavo Petro ve que en el centro, en la centroizquierda, con candidatos menos de su entraña, pero quizás un poquito más moderado, puedan arrastrar sectores del centro para garantizarle no solo unas buenas listas al Congreso, sino también una posibilidad real de competir por la presidencia en el 26. Pues mire, Andrés, que según lo que nos relata Gabriel, hay una mezcla de todo. Para usted, ¿qué es lo que se debe concluir o sí, qué es lo que se debe reflexionar a partir de ese episodio del viernes, que parece mucho más que simplemente un disgusto del presidente Gustavo Petro? Sí, María Camila, yo esta vez estoy en desacuerdo con Gabriel. Yo no voy a presumir la buena fe de que el presidente no está de acuerdo con el uso de recursos públicos para la campaña. Creo que se están usando ya recursos públicos para la campaña, que no ha empezado la consulta, entonces eso no veo cómo podría ser distinto en la campaña 2026. Las otras dos razones de Gabriel me parece que son muy buenas razones y hay que pararles muchas bolas. Pero yo quería detenerme en dos puntos que me parecen importantes. Uno, el desprecio que muestra el presidente de la República ante uno de sus funcionarios más leales. Creo que ese desprecio se puede explicar tanto por razones políticas, de las cuales ya hemos oído a Gabriel exponerla, como por razones personales que pueden depender tanto de las críticas que hizo Gustavo Bolívar a la llegada de Armando Benedetti, como a un problema incluso aún más fundamental que mencionó Gustavo Bolívar en una entrevista que le hizo Juan Lozano, uno de sus colegas de otro medio de comunicación, que dijo simplemente a ellos, a este sector no les está gustando que yo sea un candidato fuerte porque yo no acepto platas non santas en las campañas, yo no acepto a politiqueros en las campañas. ¿De qué está hablando acá? Pues está hablando de la campaña de 2022 del gobierno con la cual resultó elegido el presidente de la República. Entonces puede que acá haya un problema tanto político como un problema casi de afinidades morales. Yo creo que más allá de lo que se viene en los próximos meses, creo que sí es una muestra muy clara del presidente de la República, que sigue siendo profundamente popular en el sector de la izquierda de la población y de la opinión, diciendo, mire, no crean que Gustavo Bolívar es mi candidato más fuerte. Y a mí me da mucha curiosidad cómo se va a ver esto reflejado en las próximas encuestas en las que se mencione a Bolívar, si se está transfiriendo el voto petrista a Bolívar y si se está transmitiendo, digámoslo así, el odio petrista a Bolívar. Y vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas.
Sí, Gabriel, hablemos un poco de lo representativas que son las encuestas en este punto. Recordemos que en la última encuesta Inbamer, la que hace la firma para Noticias Caracol y Blue Radio, Gustavo Bolívar tenía entre el grupo de la izquierda una favorabilidad del 47% frente a 16,1% de Daniel Quintero, 14,8% de Iván Cepeda y un 8,6% de María José Pizarro. Es la tendencia similar en las otras firmas encuestadoras y por eso es que estamos hablando de Gustavo Bolívar. Las encuestas resultan siendo importantes en este proceso, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, pero creo que es muy temprano. Las encuestas en este momento no necesariamente miden de manera fidedigna la intención de voto. Las personas encuestadas que todavía no se sienten en campaña, que todavía no ven claramente quiénes son los candidatos, tienden en esta serie de mediciones a preferir a las personas digamos, darle su intención de voto, así no sea una intención de voto, a las personas con mayor reconocimiento. Y Gustavo Bolívar ha tenido un reconocimiento más amplio, si se quiere, de los otros candidatos de la izquierda. Sorprende quizás Daniel Quintero, que habiendo sido alcalde, de pronto no esté en una posición, por lo menos a juzgar por la última Inbamer, para competirle si las elecciones fueran hoy a Gustavo Bolívar. Pero Gustavo Bolívar salió de una campaña a la alcaldía de Bogotá, donde no le fue bien, pero donde seguramente tuvo mucha visibilidad. Sí. Pero entonces ahí le quiero preguntar por eso. El tema de las encuestas es llamativo porque pone a sonar a muchos, pero hay otros que dicen que es negativo porque son los, perdón la expresión, los inflados. ¿Usted cree que ese también es el efecto encuesta? Pero yo no, o sea, yo no creo que aquí las encuestadoras y una encuestadora tan seria como Inbamer esté jugando a inflar a nadie. Exacto. Yo creo que genuinamente, y si uno ve el agregado de la encuesta, coincide además también con otras variables. O sea, si uno le hace una prueba ácida a la encuesta, uno puede encontrar que más o menos ese 30-35% que hoy está con el gobierno, sumados los candidatos de la izquierda, más o menos es correspondiente, así como con la derecha y con el centro. Lo que yo sí creo, María Camila, es que obviamente dentro de la posible consulta de la izquierda, Gustavo Bolívar tiene una mayor visibilidad, pero si uno mira la encuesta en términos generales de las 27 personas que fueron incluidas, todos están prácticamente que dentro del margen de error, por lo menos los 5 primeros. Sí. Es decir, Gustavo Bolívar tenía 11,8, el que le seguía era Fajardo con 9,5 y el margen de error estaba alrededor del 3%. ¿Eso qué quiere decir? Que todavía no hay dentro del electorado una decisión clara, una decisión tomada. Los que no saben, no responden o votan en blanco superan a la mayoría de los candidatos, así que es muy prematuro, pero lo que sí se puede decir es que dentro de la izquierda, no necesariamente porque eso vaya a dictar la intención de voto de los ciudadanos. Ya vamos a retomar la comunicación con Gabriel. Continúo con Andrés, que lo veía, Andrés, a usted ahí asintiendo sobre el tema de las encuestas. ¿Cómo ve usted este fenómeno? Porque lo que menciona Gabriel es clave. Todos están dentro del margen de error. Entonces, podríamos hacer el mismo análisis de las otras vertientes, de Sergio Fajardo, que tiene 9,5%, y Vicky Dávila en tercer lugar con el 8,3%, ¿no? Sí, yo creo que yo estoy de acuerdo con Gabriel, que no veo a las encuestadoras inflando candidatos en este punto. Creo que las encuestas sí están reflejando algunas preferencias que puede que no se trasladen a mayo y junio de 2026, pero que son unas preferencias actuales que son importantes, porque la gente toma decisiones con la información que tiene, y en este momento la información que tenemos es la que nos están dando las encuestas. Entonces siento que sí nos están diciendo cosas importantes sobre las cuales los candidatos y posibles candidatos pueden tomar decisiones. Yo siento que la presencia de Bolívar en los primeros lugares en las encuestas es un hecho político importante. No es descartable, eso no significa que vaya a ganar, no significa que vaya a ser el candidato del petrismo, pero sí nos está diciendo algo de él mismo, de su popularidad dentro de los sectores de izquierda. Yo además, María Camila, soy muy escéptico de los argumentos que dicen que Bolívar sería el peor candidato para la izquierda. Yo no estoy seguro de esto. Yo creo que es un candidato que tiene varios factores que a la gente le puede gustar. Uno, su lealtad. En Colombia estamos cansados de la deslealtad de ciertos políticos,
y Gustavo Bolívar se ha mostrado lealtad con el presidente. Y hacia uno no le gusta el presidente, como es mi caso, pues sí reconozco en la lealtad de Bolívar algún tipo de virtud. Pero eso no gusta, porque quieren ampliar el... Mire usted la paradoja, el presidente Gustavo Petro empezó con un frente nacional de cara a este gobierno, empezó a gobernar, se radicalizó, sacó a las otras fuerzas y ahora no le gusta a Bolívar aparentemente porque quiere volver a abrir el frente. Claro, pero yo creo que el presidente se está dejando encantar de las voces más clientelistas de su movimiento, algunos de los que han llegado salidos de embajadas y de ministerio. Bolívar es un candidato que sigue teniendo una atracción, digamos, popular, casi populista. Bolívar es una persona que podría tomar decisiones de derecha, como digamos acabar ciertos subsidios o hacer subsidios o programas para las pequeñas y medianas empresas, y eso le puede atraer a la gente. Podría incluso tomar posturas en favor de la seguridad, podría denunciar cosas de este gobierno por corruptas, por ineficientes, y la gente le creería a él, que no le creerían a otro candidato, por ejemplo a Roy Barrera, digamos por mencionar algunos de los que están sonando. Entonces yo, si fuera el presidente, no descartaría tan rápido a Gustavo Bolívar. Y de pronto mire, yo voy a decir algo que no me consta y que es una lectura psicológica que de pronto es muy superficial, pero yo creo que al presidente Bolívar le está cayendo mal porque Bolívar está marcando en las encuestas y a él no le gusta la gente que le compite a él. Y Bolívar se está volviendo un competidor dentro de su movimiento con un liderazgo importante. Ya vimos que incluso la Colombia Humana, el partido del presidente, salió a denunciar las manifestaciones del presidente. Entonces, yo creo que hay unos temas como de celos personales y algunas molestias más allá de las políticas que de pronto sería interesante investigar o indagar. Pero lo cierto es que necesita respaldar a alguno que marque que no sea él de cara al 2026. Gabriel, tenemos en este momento muchos comentarios sobre este tema en nuestras redes sociales y aprovechamos para saludar hasta ahora a las 8:17 minutos a los usuarios. A Darío Mesa, a Mauricio Espinosa, a Juan Guillermo Sanín, a Miguel Vie, a León Caracas, a Luis González, a Abel R., mejor dicho, hay mucho debate también alrededor de este tema. Gabriel, dice Andrés que el tema es que el presidente, por su ego, no le gusta que nadie más marque, pero entonces, ¿cuál podría ser el candidato ideal para el petrismo si lo que se quiere es abrir ese frente a nuevas fuerzas? Y si se quiere también, Gabriel, no perder la esencia del progresismo de cara al 2026. Yo María Camila, no podría entrar a hacer una evaluación psicológica del presidente. Seguramente es una persona que siempre opaca a quienes están alrededor. No es un presidente que impulse liderazgos porque todo gira alrededor de él, pero yo creo que más allá de eso y más allá de su perfil psicológico, creo que es un político que ha sido, en medio de todo, puede que les guste o no a muchos, un político hábil. Ha llegado a la presidencia después de 3 años y a pesar de un gobierno que ha tenido muy pocas ejecutorias, que ha tenido muy pocos resultados, que ha estado involucrado en crisis casi que semanales, se mantiene muy por encima de la favorabilidad y en imagen de lo que han estado muchos presidentes, si no la mayoría, excepto Álvaro Uribe, a estas alturas. Creo que es un presidente que indudablemente ha sabido leer una serie de necesidades en el país y que a través de una narrativa absolutamente incendiaria que se puede criticar, pero ha logrado mantenerse, ha logrado además y está próximo a tener 2 victorias inmensas en el Senado, esta semana con la consulta, la próxima semana con su candidato a la Corte Constitucional. No perdió la puja en la Procuraduría, no perdió la puja tampoco en la Corte Constitucional con el magistrado Rosero. Mejor dicho, yo creo que es una persona que uno no puede descalificar desde un punto de vista político, y entonces más allá de ese perfil psicológico, esos cálculos que está haciendo, los está haciendo con miras al 26, en parte para tener una representación en el Congreso que sabe que es fundamental, para tener una cooptación dentro de la rama judicial y los órganos de control, y tener un candidato fuerte que pueda luchar en el 26. El presidente Gustavo Petro ahorita está entendiendo que si se encierra para la campaña del 26 a la presidencia,
ninguno de sus candidatos va a tener el oxígeno necesario. Necesita abrirse. No en vano está ahí metido también Armando Benedetti y esa idea del progresismo, María Camila, donde también estaba la idea del cambio, de la lucha contra la corrupción, de las políticas sociales, pues se ha quedado en un eslogan. Es un discurso. Entonces, en estos momentos ya se están jugando el todo por el todo, sin asepsia, sin muchos problemas. Una cosa es lo que dicen en plaza pública y otra cosa es las conductas que asumen todos los días con tal de mantener y llegar al poder en el 26. Claro. Entonces, yo sí creo que aquí hay un cálculo milimétrico y ellos saben, de pronto Bolívar no es el caballito de batalla o todavía no lo es, y a lo mejor necesitamos explorar si Amaya sirve, si Armitage sirve, si Claudia López se despetrifica un poquito y llega al redil, y necesitan tener las puertas abiertas. En este momento Petro no podría hacerle el guiño a Bolívar, así como no se lo podría hacer a Pizarro, como no se lo podría hacer a Caicedo, Daniel Quintero, porque cerraría la puerta de construir lo que en su imaginario es el Frente Amplio, y es la posibilidad de aumentar de ese 30-35% al 40% y tener un candidato fuerte que pase a segunda vuelta, y ahí se rebaraja el panorama político. Hemos analizado mucho, Andrés, lo que está haciendo la izquierda o la corriente del gobierno de cara al 26, porque es la que uno podría decir se ve más desesperada o en movimiento, precisamente porque se les acaba su periodo presidencial. Pero miremos entonces cómo están actuando las otras dos fuerzas, el llamado centro y la derecha, con todo este movimiento en la izquierda. Pareciera que están un poco más quietos, pero lo cierto es que incluso son sectores más dinamitados, Andrés. Sí, o sea, ya quisiera el centro y la derecha tener la precaria unidad que tiene la izquierda hoy en día alrededor de la figura del presidente de la República, con las virtudes y los defectos que acaba de mencionar Gabriel. Yo siento que el centro que es el nombre que uno le da a un conjunto de personas que en muchos casos no se hablan entre ellos y no se van a hablar entre ellos, pues está en un proceso, yo creo, de decantación o decantamiento y de encantamiento de cuáles van a ser los 3 o 4 candidatos que pueden, digamos, llegar a una consulta a finales de este año. Y ahí empezar a hacer ciertas alianzas. Es un proceso difícil, muy costoso y que en muchos casos no está centrado alrededor de los partidos y de los movimientos políticos ya establecidos, que sirven para decantar digamos, el universo de candidatos. La derecha yo creo que está esperando dos cosas, y acá de pronto Gabriel tiene mayor información, y es, yo creo que están esperando el final del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, para ver en qué tónica va a estar en la campaña y en la pre-campaña. Y lo otro que están esperando es ver el comportamiento de Vicky Dávila en las encuestas. Yo creo que Vicky Dávila, si empieza a subir mucho, es una bandera para la derecha y unirse alrededor de ella, e idealmente creo para ellos unirse antes de que termine este año con una candidata ya establecida, conocida, que es muy vocal, y una candidata que por lo menos tiene unas habilidades personales muy buenas para un proceso electoral. Y creo que el centro está en un problema, María Camila, y es que en la medida en que el presidente de la República se consolide, como lo vimos consolidarse en las últimas encuestas, subir un poco en su favorabilidad, y con este gran triunfo que probablemente será la consulta popular, hay unos votos de centro que está capturando la izquierda o recapturando, y hay otros votos que va a perder definitivamente el centro, porque ante el crecimiento de la popularidad del presidente se van a ir de una al candidato o a la candidata de la derecha. Entonces yo creo que están en una especie de crisis existencial, porque en la medida en que el presidente de la República, si el presidente sube 32 a 37, eso no significa que el centro suba, pero sí significa que le están quitando votos al centro, y eso inmediatamente tiene una reacción en la derecha, y es que la gente se atrinchera más y se polariza más la opinión pública. Entonces, lo que menos le conviene al centro, a Claudia, a Fajardo, a Mauricio Cárdenas, a Oviedo, o a los que se le puedan ocurrir a uno, es que el presidente suba en popularidad, porque eso inmediatamente va a tener, lo que hace es que los candidatos de la derecha sigan subiendo con el presidente. Entonces, vamos a ver qué va a pasar. Pero Gabriel, ¿no será que el tema de que el presidente suba en popularidad y la derecha ataque de una manera férrea, como siempre lo han hecho en ese ring entre izquierda y derecha,
termine en lo que muchos dicen que podría ser la elección para Colombia, y es en que una fuerza no tan radical, no de este lado ni del otro, sea la que empiece a surgir, que es el momento del centro? Uno esperaría eso. Digamos, uno esperaría, además porque el centro, que es amorfo, que es incoloro, que no se puede ubicar, a mí no me mata el término, pero creo que yo lo asociaría con las formas sensatas de hacer política, o eso es por lo menos la idea que se vende. Pero María Camila, yo creo que la crisis es mucho más profunda. Yo creo que la crisis es que tanto en el centro como en la derecha la campaña está basada en las formas. Está basada en las formas en la medida en que está basada en el rechazo a Petro, a su figura, a todo lo que haga. Y además de eso están enfrascados en discusiones poco productivas, como si vamos a tener una encuesta, si vamos a ir a una consulta, si nos vamos a aliar estos con los otros, pero no han llegado al fondo del asunto. Y el fondo del asunto, María Camila, es que no están proponiendo nada en concreto más allá de tumbar a Petro. Y yo creo que el gran problema es que puede que a muchos no les guste el presidente, pero el presidente tiene un discurso y lo tiene claro. Uno no sabe cuál es el discurso de la derecha, y además porque desconocen que Petro llegó al poder por el desencanto con la derecha, por el desencanto con lo que ellos consideraban que era la política tradicional, y no le están planteando una alternativa al país. Yo sé que es difícil, que la matriz de las redes, que el mensaje es muy difícil hacer calar ideas, pero yo veo a la derecha sobre todo, y al centro también, los veo desubicados, los veo desencuadernados, los veo desesperados por cada cosa que dice Petro, y es como si la estrategia política fuera el convencimiento de que la campaña es entre petristas y antipetristas, y no es entre una ciudadanía que, si bien puede estar inconforme con Petro, no le convence tampoco volver al pasado, que es la imagen que el presidente Petro y su gobierno muy hábilmente ha inoculado entre la población, sea o no cierta. Entonces la gente puede que esté mamada del gobierno, pero no quiere volver, o cree que votando por la derecha estaría dándole un voto a lo que rechazó en las elecciones del 2022. Y ese es el gran dilema en el cual se enfrentan el centro y la derecha, porque creo que no han logrado conectar. Falta conexión, se han quedado en la forma, y esa forma no es la adecuada. Sí, esa era la pregunta. De hecho, sabe que la leí más de 3 veces en columnas de este domingo, la pregunta de dónde está la oposición y dónde están los políticos marcando lo que debe ser el debate de cara al 26, los temas profundos del debate. Pero mientras tanto, Andrés, si nos queda tiempo para que cada uno me haga una intervención de 1 minuto respecto a un tema fundamental, porque mucho se dice que lo que va a pasar mañana en el Congreso o el miércoles, la votación de la consulta popular, es el abrebocas ya, la medición inicial de la campaña del 26. ¿Usted cómo lo ve? ¿Qué tanta incidencia tiene lo que pasa en la consulta con las elecciones del 26? Yo creo que la consulta es un gran triunfo político del presidente. O sea, ¿y por qué? Porque estaba en una situación antes de la consulta en que cualquier batalla, así la ganara, la estaba perdiendo en popularidad y en resultados. La consulta voltea el tablero y lo pone en una situación en que, si pierde en el Senado, puede seguir incendiando con su discurso la opinión pública. Si pasa en el Senado, pero no pasa el umbral en la votación, igual va a tener unos millones de votos que son importantes, y le va a dar el aire de hacer política callejera y de discurso, que es lo que le gusta. Y si pasa la consulta, que es un escenario que sería muy raro, pero aún es posible, pues sería un triunfazo. El problema que estamos viendo, María Camila, es que en la mitad, en estos 4 meses que van a ocurrir, va a seguir habiendo escándalos de corrupción, va a seguir habiendo escándalos de la vida privada del presidente, va a seguir habiendo escándalos de la falta de ejecución y de las promesas incumplidas. Igual van a afectar la percepción que la gente tiene sobre Colombia. Y con esto cierro. ¿Por qué esto es importante? Porque aunque el presidente le está yendo mejor en las encuestas, la gente está diciendo, como va Colombia, no va bien. Es decir, eso es un voto de confianza para el presidente, que digamos que sigue movilizando un ideal de cambio en el 37% de la población, pero menos del 20% de la gente piensa que este gobierno lo esté haciendo bien. Y la gente que va a votar por la izquierda en las próximas elecciones en 2026 va a votar por el gobierno, digamos, va a ser ese 20% o 30% máximo.
que está a favor de lo que está haciendo el gobierno, porque Petro ya no va a estar en el tarjetón, si Dios quiere. Entonces yo siento que la consulta sí va a animar mucho al presidente personalmente, pero yo no estoy seguro de que haya una traducción literal en la popularidad de la izquierda en las elecciones del año entrante. Y le va a convenir, porque es movilizar campaña, etcétera, etcétera, y también le va a convenir a la derecha. A los que no, no les va a convenir es al centro, porque la derecha sin ningún problema sale a decir, no voten en esa consulta y nadie le va a decir, usted no está a favor de los trabajadores, porque ya sabemos quiénes son. Gabriel, su reflexión final sobre consulta, vinculación con elecciones, sumándole el tema que no es menor, y es que aquí se habla de los derechos laborales, un tema que a todas luces nos importa a todos los colombianos. En ajedrez esta movida del gobierno se llama jaque, y no creo que la oposición esté entendiendo que está muy próxima a un jaque mate. Yo no creo que tenga muchas opciones la izquierda en el 26, pero lo ha puesto políticamente en jaque, y yo le concluyo con algo que usted sabe perfectamente, y es la incomprensible decisión de 4 senadores de la Comisión Accidental de no abrirle el debate archivado en la Comisión Séptima, y que le hubiera podido dar un respiro a los senadores indecisos para cambiar las matemáticas en la decisión de esta semana. Pues ya veremos entonces qué pasa mañana. Anticipamos, mañana muy temprano estaremos Gabriel Cifuentes y yo en el UOL haciendo las cuentas de lo que es la consulta, porque empezó holgadito el tema a favor del gobierno, pero se ha apretado, Gabriel, se ha apretado en las últimas horas. Entonces mañana nos vemos, les envío un abrazo a los dos y hablamos pronto de consulta y de elecciones. Chao Andrés, chao Gabriel. Chao Camila, feliz noche. Chao Gabriel, un abrazo. Andrés. Feliz noche para los dos y también para los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, que estuvieron muy atentos y muy activos en este debate sobre elecciones 2026 y hacia dónde debería mirar el pacto histórico, el partido del gobierno. Quédense conectados, ya llega Signo Pesos. Feliz noche para todos.